Estamos listos para ver la continuación de la épica epopeya de ciencia ficción Dune 2, con Timothée y Zendaya. Y para hablar más de esta increíble película de Denis Villeneuve, estamos con Tomás Gendara. Qué gusto, muchas gracias por tenerme acá en este especial evento. Productor audiovisual y cinéfilo. Cinéfilo, amante del cine y de todo lo que conlleva desde los años 60 hasta el día de hoy, viendo todas las películas habidas y por haber, grandes lanzamientos como los de Marvel o como este tipo de películas, adaptaciones de la ciencia ficción. ¿Has seguido de cerca la trayectoria de este director? Sí, en realidad, a ver, fanático de su trayectoria como tal, hablando desde películas como las que vine haciendo antes, como Blade Runner, por ejemplo, que ya vamos a conversar más adelante, pero tiene gran paralelismo con las películas de Dune el día de hoy, y también toda la participación que él ha tenido en la adaptación, el screenplay de los libros o de las versiones anteriores de Dune a esta gran película epopeica como lo conversábamos hace un momento. ¿Cómo te hizo sentir la primera parte? Nervioso, muy nervioso. Te voy a ser súper honesto porque al ser cinéfilo, de alguna manera, te encarnas mucho en lo que está haciendo el equipo de producción, el cineasta, los actores, y sí que tenían a esta tercer intento de adaptación de la película al cine, tenían un reto muy grande, porque finalmente ya tuviste una adaptación anterior que realmente no funcionó, que fue fracaso, por así decirlo. Una película que la anterior costó 40 millones y recaudó 30, perdón, significa que no logró su cometido. Y traer a un cineasta de este tipo que ya tiene trayectoria con películas de ciencia ficción y adaptación, ya venía siendo algo que te daba cosquillitas, ¿no? Y luego le metes a Hans Zimmer con la música de fondo, que te trae y te transporta desde Piratas del Caribe hasta un barco en la nada del mar, y todo lo que trae a un planeta que no tiene nada. ¿Cómo te transforma? A mí me puso un poquitito nervioso más allá de la historia, toda la adaptación de la película. ¿Y las interpretaciones de Zendaya y de Timothée? A mí me encanta, me parece que tienen una sinergia muy interesante. A ver, hay un tema muy particular para ver porque cuando pones dos actores jóvenes sobre todo, exacto, digamos que de alguna manera no han logrado su madurez en la actuación, y lograr química en el set es imprescindible para cualquier película. Y los dos parecen que están enamorados desde el día uno que se conocen en la secuela de la película, en la secuencia de la película. Desde que él comienza a verla en sus sueños y ella lo mira y le habla. Sí, como todos creo, él ya estaba enamorado previo a conocerla, ¿no? Porque él la veía en su cabeza todo el tiempo, sí. Exacto, solamente la reconoció en ese momento. Tal cual. También la secuela de Dune se promociona para verla en IMAX, en un gran formato cinematográfico, lo cual es una tendencia ahora en varias producciones. ¿Sientes que ese es el presente, el futuro del cine, ver esos formatos inmersivos? Mi percepción, sí, y algo que me encanta trabajar, es el formato que más se adapte para la mayor cantidad de gente y para que lo puedan disfrutar. Estamos hoy día en el mundo en un momento en donde el consumo de contenido ha cambiado un montón. Si lo vemos desde el punto de vista de cine o del marketing, ¿sí? ¿Cómo le llevas una producción, un contenido a la gente masivamente? Y que te encuentras con un montón de formatos. Hoy tienes, bueno, hay gente que todavía sigue grabando en rollo, que sigue grabando en film, otros que graban en IMAX, que es una experiencia mucho más inmersiva, pero por la música y el espectro que tienes en el cuadro de, digamos que la puesta del cine. Como Oppenheimer. Como Oppenheimer, por ejemplo, donde ahí era un ruido impresionante, una gran explosión y te transportaba y te ponía nervioso. Y también tienes los nuevos formatos, como por ejemplo hoy el Apple Vision. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo vamos a ver películas en eso? Cuando cojas, le hagas un clic y te transportes a la película y estés en la película. Bueno, ahí vamos a tener que ver, ¿no? Cómo los cineastas se adaptan al formato del campo visual, porque el momento que gires la cabeza no va a haber nada de la grabación. Entonces vas a empezar a ver espacios, pero si me preguntas a mí, IMAX, te diría grandes adaptaciones de películas o grandes películas, como por ejemplo Top Gun, la segunda versión en IMAX, impresionante. Maverick. Las de Marvel, impresionante, porque tienes mucho más espacio para meter más cosas, para contar más pedacitos de la historia dentro de la gran historia. Entonces, te diría el futuro, yo diría el presente. Sí hay una diferencia entonces entre verla en 2D a verla en IMAX. Pero por supuesto, porque inclusive si ves, digamos que el foco o el ángulo que tienes para contar cosas, puedes contar 4 historias detrás y tener un primer plano de una persona cerca que te está contando algo, sin pasarnos al 3D que un poco se acerca a la persona, ¿no? Que sale de la pantalla. Pero es un formato interesantísimo porque es muy, muy, muy inmersivo.
Habías mencionado también la música de Hans Zimmer, que en este gran formato va a ser mucho más apreciable para la audiencia. Sí, yo creo que Hans es uno de los principales representantes en el tema de la musicalización de películas, más allá que ha ganado varios Oscars por sus producciones. Incluyendo la primera parte de Dune. Incluyendo la primera parte, o sea, ya básicamente él está consagrado en todo sentido. Tenía que regresar. Tenía que regresar, claro. Es que tienes un tipo que viene haciendo desde sus inicios musicalización como para El Rey León, ya una película icónica de nuestra generación por lo menos. Luego que decoró Piratas del Caribe, que ha participado en Star Wars y que te gana un Oscar con la musicalización de la primera película, llevarlo a la segunda, pasa lo que yo digo, te pone nervioso, porque termina siendo o vuelve a hacer algo épico o se le acabó la creatividad y en un momento nos defrauda, que eso siempre son las cosas que pasan en las secuelas, ¿no? Hay escenas de Dune 2 que las están comparando con El Señor de los Anillos, con ese supuesto. nivel de batalla de Peter Jackson. Por supuesto. Eso me emociona mucho. Mira, hay un gran TikToker que lo quiero mencionar, Javier Ibacherre. Él habla de Dune como, tiene un concepto que me fascinó y que lo quiero compartir. Él menciona que Dune es como que si Game of Thrones y Star Wars hubieran tenido un hijo que es el primo de Blade Runner. Ya, como chiste, parece chiste, pero en realidad lo que tienes es paralelismos en todas las cosas. Y cuando metes Game of Thrones o El Señor de los Anillos, tienes todo este efecto epopeico de una gran aventura de un gran héroe, que no es un superhéroe, sino que finalmente tiene una historia que recorrer y un arco de personaje grande que crecer. Y sí lo puedes comparar con grandes batallas, porque encima, de nuevo, tienes una gran pantalla para meter muchas cosas en la producción y en la digamos que en la escena. Lo mismo que pasa en Star Wars. Hay escenas en las películas de la batalla de los Jedi donde tienes 400 cosas pasando en la pantalla al mismo tiempo y 2 Jedi en la mitad blandiendo las espadas. Eso, imagínate verlo en un Vision Pro o en un MetaQuest donde puedas estar metido aquí, o sea, aquí está la pelea. La espada te pasa. Tal cual, tal cual. No, va a ser épico, completamente épico. La ciencia ficción también es un género muy desafiante al momento de llevarlo a la gran pantalla. Puede haber grandes aciertos o grandes desaciertos, como ha pasado ya con algunas. ¿Cuáles son los aciertos de Denis para ti en Dune? Adaptar ciencia ficción o adaptar cualquier libro, hablemos de Harry Potter, por ejemplo, llevarlo al cine, lograr ese efecto mágico, ya es muy complicado. Necesitas un artista con demasiado contexto visual que sepa manejar absolutamente todos los ángulos de la película y que cuente historias dentro de la historia. ¿Sí? Vamos a dar un ejercicio muy simple. Tienes a Harry Potter caminando con Hermione y hay cosas mágicas pasando detrás. Te transporta todo el personaje. Hablando de Dune, ¿cuáles son los aciertos? Si comparas Dune con la última entrega que se hizo, que fue un fracaso, y el nuevo screenplay sí que es un remake, tienes muchas escenas que se repiten, te diría que exactamente igual, con más CGI metido, con más interpretación, con mejores actores, me atrevo a decir, porque de repente pones en pantalla un Oscar Isaac, que es un espectáculo en todo sentido, y de repente uno de los mayores aciertos, yo diría que es el elenco y la puesta en escena del planeta. Porque hay escenas en las que no tienes que poner un edificio, una montaña, solamente pones arena, y sabes que por ahí hay algún bicho que te puede terminar de comer estos gusanos gigantes, ¿no? ¿Qué? Paralelismo, porque esta película tiene mucha influencia con Star Wars, y te podría decir Lawrence de Arabia y muchas otras películas que influenciaron esta de acá, el screenplay como tal. Tienes, por ejemplo, el planeta Tatooine en Star Wars, que también tiene uno de estos bichos que se come a todo mundo. Entonces, poderte transportar la música de Star Wars, que es más animada, versus la de Dune, que es mucha más tensión, es un contexto de la visión del artista. Y también vemos mucho el ritmo, es mucho más pausado, pero como tú mencionas, súper tenso. Todo el tiempo te va llevando de escenario en escenario. Algo que también, más o menos, Scorsese lo quiso hacer con Asesinos de la Luna. O sea, él dijo que se tomó su tiempo para desarrollar cada escena. O sea, ¿es algo que también la gente está apreciando ahora, el público? Depende. Aquí sí hay gente que está partida, ¿no? Hay gente que dice, 3 horas de película. Muy larga, exacto. La quiero ver en mi casa. ¿Qué hago sentado en el cine 3 horas? Ya, bueno, si lo ves en sala VIP con otras sillitas, otra cosa, ¿no? Pero pongamos el contexto. 3 horas de película. Nos han venido acostumbrando los formatos desde que hubo la pandemia. Veíamos capítulos de serie de casi 1 hora.
Sí. ¿Ya? Y hablando de Dune, es imposible contar toda la historia, ni siquiera en 3 horas. Y como hablas de Scorsese justamente en Asesinos de la Luna, los dos directores hicieron algo que para mí es clave para contar la secuela. Se tomaron media hora para contarte la historia de cada uno de los personajes. Eso tiene una razón, y es empatizar con el personaje, porque más tarde, cuando le engañan, lo traicionan, tiene miedo, empatizas demasiado y te conectas con la historia. Esto no es casualidad, es a propósito, y no fue para la primera película, fue para esta. Todo lo que nos contaron de la primera es para que en esta película algo explote en nuestros corazones o en los sentimientos cuando digan, Atreides, no, por Dios, algo pasó. Sí. Y tomando en cuenta esto, ¿qué esperas entonces ver en Dune 2? Yo te diría que la realización del personaje Paul como el mesías de su familia. Porque, a ver, si contamos un poco la historia como tal, del elegido. Ajá. Sí, a la final él tiene un arco de personaje donde se va a convertir en un elegido, se va a convertir en un mesías por las profecías, por todo lo que pasa con su familia, por el contexto político, por las facciones que hay en todos los planetas, y también por el contexto político de la empresa o de la corporación que toma la especia para poderla vender a distintos planetas, ¿no? Entonces, todo eso que tal vez te dijeron, hay una corporacioncita que jala la especia para llevársela a los viajes espaciales, ajá, algo va a pasar ahí. Es un contexto político que a él ahora le toca salvar a su familia, salvar al planeta, salvar un negocio interestelar, y todo eso es muy parecido a Game of Thrones, porque finalmente también tienes traiciones de todo el tiempo, todas las familias quieren manejar a Trakis, ¿ya? Uh-huh. Y finalmente cuentas con un momento donde un personaje que no estaba preparado empieza a crecer y todos empatizamos con eso. Se enamora, se equivoca, lo traicionan, se muere alguien. Eso es la vida normal. Incluyendo vengar a su padre, porque algo Incluyendo vengar a su padre. Sí, los Oscar Isaac para mí, eso fue uno de los puntos más dolorosos como tal. Pero es parte de hacer crecer al personaje. Digamos que la fórmula de Disney hace años con El Rey León, personaje que va creciendo, conecta con toda la demografía, finalmente le matas al padre y le das una razón para volverse el héroe de la historia. Simba, exacto. Entonces, también te encuentras con factores de influencia en esto, en la historia. Más allá que este libro fue escrito en 1965, y luego Disney con Rey León vino mucho después, la fórmula es muy potente porque hace que un personaje explote. Le das demasiado argumento para que él quiera lograr. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas como personas. Amor o venganza. Si me quiero quedar en 2 sentimientos básicos. Y Paul tiene las dos en este momento. Entonces, vamos a ver en la segunda entrega por cuál se inclina. Si por el amor hacia Zendaya, o hacia el personaje de Zendaya, y la gente que se está enamorando del planeta, porque son los nativos del planeta, o la venganza y el amor hacia su familia para recuperar el control del planeta. Uf, eso va a estar fuerte. Bien, Tomás, gracias por estar aquí esta mañana con nosotros y nos vemos en el cine. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado.